Palabras menos. ...13 de diciembre del año 2017... todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, David Pérez y César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Muy buenos días, Argenis. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. El 3456 tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750. Seguirnos por el Periscope y por internet, rcr.tv. En Caracas, 750M su dial. En Ciudad Guayana, Eléctrica 97.7 FM. ¿Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional? Temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy de cara a este nuevo encuentro entre el gobierno y la oposición. Renovar el Consejo Nacional Electoral es tan vital como el canal humanitario. Resultados del domingo no cambian los objetivos de las negociaciones, así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Luis Florido. Dijo que la reunión del viernes depende de que se acepte la designación de nuevos rectores del ente comicial. Se requieren condiciones electorales transparentes para los comicios de 2018, indicó. Habrá que ver si el Ejecutivo Nacional acepta o no, o da algún tipo de concesión a las peticiones de la oposición venezolana, sobre todo después de lo que vivimos el pasado domingo, un proceso otra vez plagado de irregularidades. Quemaron lotes de antibióticos y otras medicinas en San Cristóbal. Bueno, tremendo esto, lo que está pasando en medio de la emergencia humanitaria que el gobierno niega. Y aparece la fotografía de los medicamentos por informaciones del personal del Hospital Central de la capital del Táchira. La gobernación localizó detrás del centro de salud 71.181 unidades de fármacos destruidos y material médico que aparece como desincorporado. Hay antibióticos que desde hace tiempo, por cierto, no se consiguen en ninguna parte en nuestro país. Además, dinero del Sájarov será para fondo de ayuda a los presos políticos. Ayer lo comentamos con ustedes, incluso con un video grabado por Antonio Ledesma. Asiste a esta actividad. También el presidente del Parlamento, Julio Borges, estará en Bruselas. Y la Fiscalía anunció que investiga penalmente a Rafael Ramírez. Una noticia que la verdad nos sorprende. Si es cierto que el ex presidente de Petróleos de Venezuela, ex ministro, ex vicepresidente del área económica, le había advertido al gobierno que ir contra él era una mala idea. Habrá que ver si, bueno, hay alguna reacción o no. Lo cierto es que continúa el tema de la corrupción en la industria. Ayer nos informaban acerca del impago otra vez de cupones producto de la deuda externa de PDVSA. Y para conversar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Se trata del diputado Elías Mata, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Zulia. Él es miembro de la Comisión de Energía. Diputado, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Para mí un placer, ¿verdad?, comunicarme con todos los radioescuchas. Pues mucho interés de conversar, diputado, con usted acerca del tema que nos ocupa. Le pedí una primera valoración acerca de esta investigación que no sorprende a nadie tomando en cuenta, digamos, los antecedentes. Sí que es cierto que ustedes en la Asamblea Nacional, bueno, ya habían manifestado las irregularidades en el manejo de los recursos durante la administración de Rafael Ramírez. El Tribunal Supremo de Justicia bloqueó esta iniciativa. El propio presidente de la República en su momento defendió a este funcionario. Bueno, quisiera su reacción al respecto. Bueno, primero que todo hay que decirle al país con claridad que no solamente fue a partir de esta Asamblea Nacional que comenzó en el año 2016, sino que también en la Asamblea anterior, donde tenía mayoría el oficialismo, nosotros comenzamos a hacer las denuncias contra lo que estaba ocurriendo dentro de PDVSA, porque dentro de PDVSA se había comenzado de verdad, un proceso de corrupción muy delicado. Pero no solamente eso, sino que estaba afectando, además,
el problema de la producción de PDVSA, y eso por supuesto afectaba a los ingresos al país. O sea que yo recuerdo que, por ejemplo, el caso de Andorra, yo lo denuncié a la Comisión de Contraloría de la pasada Asamblea Nacional, y tuve que hasta, hacer de todo para que me fuera admitida la denuncia. Y hoy, por ese caso de Andorra, está detenido una de las personas a las que yo acusaba, que era Nervis Villalobos, está detenido ahorita en España por petición de los Estados Unidos por la corrupción que allí ocurrió con toda esta trama de los contratos eléctricos, y por cierto amparados también por Rafael Ramírez, porque todo el mundo lo sabía. Ahora bien, también nosotros en su momento anunciamos todo este proceso que venía ocurriendo en PDVSA, y por supuesto una vez que ganamos la Asamblea Nacional el año pasado, en el año 2016, en la Comisión de Contraloría se hizo una investigación profunda sobre todo lo que había ocurrido en PDVSA, y se habló de un desfalco de más de 11.000 millones de dólares. Ahora, yo recuerdo que eso fue presentado, todo eso fue paralizado hasta por el propio Tribunal Supremo. Bueno, lo que hoy está ocurriendo es que definitivamente quienes teníamos la razón éramos nosotros. Pero lo duro de todo esto es las consecuencias que estamos viviendo producto de esa situación. Que estos señores tuvieron que esperar casi 8 años para darse cuenta de este desastre que estamos viviendo. Un desastre que ya tiene consecuencias muy claras. Este país tiene hoy, este año 2017, una inflación que va a cerrar en más de 2.000, escuchen bien, 2.500%. Es la inflación más alta del mundo. El segundo país en inflación alta es el Congo y apenas tiene 40%. Imagínense ustedes si es o no un modelo fracasado, producto de la corrupción, producto del mal manejo de la economía. Pero también no solamente eso, sino que la moneda, nuestra moneda, el bolívar, también está totalmente destruido. Una moneda que hoy en día, en la tasa paralela, se transa más de 90.000 bolívares. Y todavía aquí el gobierno, de manera irresponsable, a muchos boliburgueses les sigue otorgando dólares a 10 bolívares. Entonces, Diputado, yo quisiera preguntarle, porque ciertamente llama la atención que, se asuma públicamente las denuncias que ustedes llevan años haciendo y que fueron negadas en su momento, incluso por el propio presidente de la República, que también tiene que responder o seguramente tendrá mucho que decir porque en su momento fue director de Petróleos de Venezuela cuando era canciller. Si me permite, tenemos un extracto, de hecho, de una declaración que le ofreció en 2014 defendiendo, abiertamente la administración de Rafael Ramírez. Él denunciaba una campaña en su contra en ese momento, sin embargo, hoy la historia es distinta. Lo escuchamos y yo quisiera su reacción. Sobre Rafael Ramírez hay una campaña brutal para destruirlo moralmente, en primer lugar. Y en segundo lugar, él tiene el liderazgo de la ofensiva económica y lo va a mantener intacto. Y ustedes saben que él recientemente hizo un conjunto de reuniones muy importantes en el mundo financiero internacional que Venezuela siempre está obligada a hacer. Y toda la campaña que se ha empeñado contra el compañero Rafael Ramírez, tiene el objetivo de destruir y dañar a Venezuela en todo el esfuerzo que estamos haciendo de recuperación y de superación de los problemas económicos generados por la guerra económica persistente durante un año. Así que no es casualidad, no vayan a creer que es inocente, no, que Rafael Ramírez, que se va, que no se va, que no se va Rafael Ramírez. Rafael Ramírez se queda, porque él es el líder del gabinete económico, del equipo económico. Y el objetivo es destruirlo, porque saben que nuestra estrategia es correcta. Y nosotros en cada campo que nos van buscando, en la guerra económica, vamos conteniendo el ataque, el daño que se hace y avanzando más adelante. Bueno, parte de las declaraciones de Nicolás Maduro en 2014, volvemos a nuestra señal original, conversamos con el diputado Elías Mata y yo quisiera evidentemente su reacción en torno a este tema porque, en su momento el gobierno defendió la administración de Rafael Ramírez, hoy lo acusa y el propio mandatario nacional, al igual que la presidenta de la Constituyente Comunal
y un sector cercano a la primera dama, como ha dicho la fiscal Luis Ortega Díaz, hoy en el exilio, tuvieron cargos de responsabilidad en Petróleos de Venezuela. También seguramente tendrá mucho que decir su reacción, diputado. Bueno, por eso es que la palabra queda grabada, pues, ahí está, pues, un retrato claro. Yo recuerdo que en ese año 2014, que tenía Maduro apenas un año de estar en gobierno, uno de los debates que se hacía era la necesidad de ir hacia una unificación cambiaria. En ese momento, yo recuerdo, y por eso él decía que era una guerra económica que le teníamos nosotros y queríamos, digamos, toda una campaña contra Rafael Ramírez, era que nosotros decíamos la necesidad de esa materia, de tomar en cuenta esos aportes que nosotros hacíamos. Y en esa época, para que el país recuerde, el dólar estaba en 40 bolívares. 40 bolívares. No nos escucharon. Siguieron con sus locuras en el manejo económico y con su corrupción. Bueno, aquí están los resultados. Pues tenemos un país que tiene una moneda que de 40 bolívares en el 2014 pasó a 90.000 la tasa de cambio, y tenemos una inflación que supera el 2.500%. Allí, por supuesto, tiene una responsabilidad muy clara Maduro, porque él es el presidente de la República y el responsable final de todos estos desastres que viene atravesando el país. Ahora, yo digo, muy bueno que se hagan las investigaciones, pero ojalá y sean unas investigaciones no solamente para buscar un chivo expiatorio, sino que sea, verdad, una forma de ver cómo se supera este desastre. Yo la pregunta que me hago es, en estos momentos, por primera vez en más de 30 años, Venezuela está produciendo apenas menos de 2 millones de barriles. Menos de 2 millones de barriles. Por primera vez nosotros estamos exportando a Estados Unidos a un promedio de apenas 550.000 barriles, que son los barriles que nos pagan, porque los otros están comprometidos con China y con Rusia por petróleo a futuro. Entonces nosotros tenemos una situación muy difícil en estos momentos. Si el gobierno no entiende que tiene que hacer una política de verdad seria para recuperar la producción, bueno, lamentablemente eso no va a ser posible. Y mientras exista todo este manejo irregular con las empresas, nadie va a querer invertir. Esa es la situación que tenemos ahorita. Ahora, diputado, el presidente de Petróleos de Venezuela, el general Quevedo, quien no tiene ninguna experiencia en el sector, ha anunciado la revisión de todos los contratos de la industria, suscritos por la industria. Yo quisiera su opinión y análisis, porque esto ha generado profunda preocupación, tomando en cuenta el escenario que incluso usted nos comenta, la caída de la producción, ni hablar de un proceso de reestructuración de la deuda. Ojalá y sea una investigación seria, pero un país no puede transmitir ninguna confianza cuando tú tomas un conjunto de acciones y luego el mismo gobierno decide que va a revisar todas esas decisiones que tomó. Imagínate tú, si tú eres una empresa extranjera que en algún momento tuviste una participación en un contrato y luego te dice, mira, ven acá porque ya ese contrato no sirve y te lo voy a revisar. Bueno, entonces esto es de verdad, un país que está de cabeza, pues así de sencillo, un desastre. Por eso hoy en día Venezuela no compite con tanta oferta que hay de explotar petróleo con México, con Colombia, con Ecuador, con Arabia Saudita, con todos esos países que están abriendo más bien el mercado para que las empresas de verdad fuertes en petróleo vayan a invertir. En Venezuela estamos en este desastre, donde lo que estamos es palo abajo en la producción. Solamente en los últimos 2 años hemos perdido 600.000 barriles. Eso es de verdad algo inédito. De 70 taladros que teníamos funcionando en el 2016, hoy tenemos apenas 40. Es un desastre lo que está ocurriendo en la industria petrolera. Yo invito a los venezolanos a que lean un artículo que acaba de escribir el experto petrolero Francisco Monaldi en ProDaVinci. Ahí está claro pues lo que está ocurriendo en Venezuela. Nosotros lamentablemente dependemos de la producción petrolera porque ese es el principal producto de exportación que tenemos y lo han vuelto triza. Esa es la verdad. Por eso, en parte, es la grave crisis que tenemos. No es que el petróleo haya bajado de precio, eso es un problema. Pero el principal problema es que dejamos de producir, entonces ¿cómo vamos a tener dólares, por el amor de Dios?
Diputado Elías Mata, gracias por atendernos, acompañarnos, reaccionando a esta averiguación penal ahora en Venezuela contra Rafael Ramírez. Y bueno, habrá que ver la reacción del exministro, expresidente de Petróleos de Venezuela, ex vicepresidente del área económica. Él advertía en una declaración que para el gobierno era muy mala idea investigarlo. Bueno, habrá que ver si da a conocer la información abundante que seguramente maneja y a dónde van a parar estas investigaciones, de las cuales conocemos hace años en nuestro país. A esta hora hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan. Todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y en este momento el presidente de la Asamblea Nacional, a través de su cuenta en Twitter, el diputado Julio Borges, está transmitiendo la entrega del premio Sájarov a la oposición en nuestro país por la lucha por la democracia. Está presente el presidente del Parlamento, también el alcalde metropolitano Antonio Ledesma, preso político, que hoy está en el exilio. Internamente, si tenemos la señal, ya me comentará el equipo y podemos retransmitir un extracto, porque en este momento habla Antonio Tajani, el presidente del Parlamento Europeo, y se refiere a la situación en nuestro país. En todo caso, hablamos la mañana de hoy sobre la situación en Petróleos de Venezuela y bueno, el impacto que esto tiene para entender la crisis económica en nuestro país. Comentábamos que ayer el fiscal designado de forma irregular, o al menos al margen de la Constitución, por la constituyente comunal, quien ejercía como defensor del pueblo, bueno, anunció averiguación penal contra Rafael Ramírez, finalmente exministro de Petróleo, expresidente de PDVSA, ex embajador, fue vicepresidente del área económica, quien le advirtió al gobierno que era muy mala idea investigarlo. Bueno, de esto vamos a hablar sin duda alguna con nuestro siguiente invitado, que es periodista especializado en el área económica, pero antes vamos a retransmitir un extracto de la intervención del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani. Escuchemos. Ejercidas para las fuerzas de seguridad nacionales contra los manifestantes pacíficos. La situación de los derechos humanos se deteriora cada día más en este país. El pasado fin de semana, el presidente Maduro ha decidido de manera arbitraria y antidemocrática prohibir a los principales partidos de la oposición presentarse a los comicios presidenciales.
Esta situación no puede seguir así. Por este motivo se ha decidido entregar el premio Sájarov a la oposición democrática de Venezuela. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, está ocurriendo a esta hora, entrega del premio Sájarov a la oposición venezolana, y como verán, la comunidad internacional está escandalizada ante la amenaza del presidente venezolano de prohibir la participación de los principales partidos políticos en las próximas elecciones presidenciales. Habrá que ver si esto se concreta o no en el marco de las negociaciones que se retoman el 15 en República Dominicana. Insistimos, vamos a seguir conversando acerca de la situación de petróleos de Venezuela, y enseguida conversaremos con un periodista especializado en el área económica. Ya está en la línea telefónica Omar Lugo, gracias por atendernos y por esperar. Él está al frente del estímulo.com. Muy buenos días. Sí, buenos días, María Alejandra. Saludos a los oyentes de RCR. Pues mucho interés, Omar, de escuchar tu reacción, análisis acerca del anuncio de esta investigación penal contra Rafael Ramírez. Él le advertía al gobierno que era muy mala idea. ¿Qué podemos esperar? Te escuchamos. Bueno, aparentemente es una guerra entre facciones dentro del chavismo. Hay que recordar que hace 3 años al menos fue solicitada una investigación sobre la gestión de Rafael Ramírez, y esta fue bloqueada por la anterior Asamblea Nacional e inclusive por el Tribunal Supremo de Justicia. Múltiples trabajos de investigación de prensa, te puedo mencionar uno de nuestras colegas queridas, Lisette Boone. También cuando salieron los papeles de Panamá, todos los medios digitales especialmente publicamos información profusa sobre los manejos irregulares de las cuentas en petróleos de Venezuela. También publicamos mucho material sobre la banca pública de Andorra y cómo estaba involucrado el primo hermano Diego Salazar de Rafael Ramírez, y no pasaba nada. Lo sorprendente ahora es que el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido atacar otra facción dentro del chavismo para consolidar su poder después de haber derrotado a la Mesa de la Unidad Democrática con todas las marramucias, con todas las jugadas que conocemos, pero el hecho es que la Mesa de la Unidad Democrática ha sido desarticulada, ha quedado como un cascarón y totalmente desnorteada, con los dirigentes sin saber exactamente qué hacer, más allá de acudir ahora a República Dominicana. Entonces Maduro está pues consolidando PDVSA a través también del control militar, nada menos que mediante un general de la Guardia Nacional. Entonces, la era Rafael Ramírez, que marcó pues todo este trayecto de PDVSA, y con muy malos resultados, por cierto, y de eso podríamos hablar, termina una vez de que acabaron pues de atrapar al menos a 65 altos gerentes de la compañía que habían sido puestos por Rafael Ramírez, era de esa época. Ahora pues van contra el expresidente y exzar petrolero de Venezuela. En esa época el chavismo estaba claramente representado con 4 poderes: el económico, que era el de Rafael Ramírez, el militar, Diosdado Cabello, y el ideológico con Elías Jagua y Nicolás Maduro. En ese grupo me estoy refiriendo antes de la muerte de Hugo Chávez. De modo que lo que está planteado en PDVSA es un remesón cuyas consecuencias estarán por verse todavía, María Alejandra, porque no sabemos hasta qué punto alcanza a la alta gerencia. Y tenemos informes de algunos sectores de empresas petroleras que dicen que la empresa no tenía una clara dirigencia en los últimos meses debido a estas pugnas internas, María Alejandra. Ahora, 2 inquietudes, Omar. En principio, da la impresión que no están todos los que son, ni son todos los que están. Y te lo digo porque ayer, incluso cuando el fiscal, insistimos, designado por la constituyente comunal al margen de la Constitución, que ejercía como defensor del pueblo, daba a conocer la información, no permitió preguntas de medios de comunicación independientes, y una de ellas tenía que ver con la antigua Comisión de Contraloría, presidida por el PSUV, por el diputado Pedro Carreño, que obstaculizó cualquier investigación en contra de Rafael Ramírez, ni hablar de la actitud asumida por el Tribunal Supremo de Justicia, o lo que tendrían que decir el presidente de la República, que fue director de Petróleos de Venezuela, la presidenta de la Constituyente Comunal, digamos, el círculo cercano a la primera dama. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema para saber la profundidad de estas investigaciones sobre corrupción en la industria. ¿Te escuchamos? Cosa importante, por un lado está esa corrupción y ese manejo financiero, pero por el otro lado está otro impacto sobre la República que es poco comentado, que es la quiebra
Cooperativa de Petróleos de Venezuela. Hay que recordar que ellos habían prometido que para 2012 ya iba a comenzar el llamado Plan Siembra Petrolera a dar resultados, y estaban previendo para 2014 una producción de 6 millones de barriles de petróleo. Nadie sabe qué pasó con ese plan y con esas inversiones. Es un dinero que aparentemente cayó en saco roto porque PDVSA hoy tiene su menor nivel de producción en 20 años. Ha caído en 300.000 barriles por día la producción este año, según los propios reportes del gobierno presentados a la OPEP. Y para el año que viene, según expertos como Francisco Monal, se prevé otra caída aproximadamente de 150.000 barriles. Es decir, hay que pedirle, exigirle a este gobierno y al anterior que rinda cuentas, porque en medio de un auge petrolero sin precedentes, con enormes montos de dineros aprobados en dólares y en bolívares, PDVSA, en vez de ir para adelante, fue para atrás. Estamos exportando muy poco petróleo como para poder costear las necesidades del país, ni siquiera de importaciones y de pago de... Entonces, el manejo financiero equivocado, la corrupción, el asalto a la principal empresa del país, tiene un impacto sobre la vida de todas las personas, de todos los venezolanos, y se extenderá durante los próximos años, porque recuperar este enorme desfase, tarea muy difícil de lograr, porque además no hay fondos frescos para poder reactivar la industria. De modo que estas investigaciones todavía apenas tendrían que estar comenzando, porque como tú misma dices, no son todos los que están, ni están todos los que son, y habrá que ver si de verdad hay voluntad política de este gobierno, de destapar esto, o simplemente se va a quedar en la superficie mostrando los dientes a los rivales dentro de las propias corrientes chavistas. María Alejandra, no sé si te respondí. No, perfectamente, Omar. Además, llama la atención, lo comentábamos con el diputado Elías Mata, que en su momento, todos los poderes del Estado, incluyendo la Contraloría, que algo tendrá que decir, trataron de obstaculizar o miraron hacia otra parte ante la cantidad de denuncias que por años se han hecho en torno a actos de corrupción en el seno de Petróleos de Venezuela. Omar Lugo, gracias por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, está al frente del Estímulo.com. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:28. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Uso del tratamiento para la tensión arterial elevada en tiempos de crisis. Siempre sostengo que el venezolano se crece en las dificultades. Ante la escasez de alimentos, se informa, aprende nuevas recetas basadas en los alimentos que se consigan, se preocupa por su salud porque sabe que depende, entre otros factores, de su alimentación, y por ello trata de hacer las combinaciones más balanceadas. Y a pesar de la tormenta, lo logra. Pero ¿qué sucede cuando lo que escasea son las medicinas que se necesitan para mantener la salud? Vienen las improvisaciones de prescripción y la automedicación con conductas como la disminución de la dosis, el intercambio de fármacos sin asesoría alguna, la sustitución de la medicación actual por medicina alternativa y otros que dejan consecuencias como la descompensación y el aumento de las hospitalizaciones. ¿Te acuerdas que nos crecemos en las dificultades? En un responsable, profesional y admirable esfuerzo, un nutrido grupo de médicos, jefes de servicio y profesores universitarios venezolanos publicaron en la página de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna una guía con las características básicas de los medicamentos que utilizan las personas con hipertensión, los datos sobre sus efectos colaterales e inclusive un algoritmo accesible al paciente en caso de que no cuente con la asesoría y deba decidir sobre alguna medicación para las enfermedades mencionadas. ¿Cómo se usa la guía?
por medio de una tabla que te guía a conocer el principio activo de tu medicamento, a qué familia pertenece, la dosis que consumes actualmente, entre otros datos, podrás llegar a una acertada sustitución del medicamento que consumes. Reitero que esta es una ayuda en tiempos de escasez de medicamentos y tan pronto como puedas debes consultar este cambio con tu médico. ¿Por qué este esfuerzo? La situación ya la conoces por ti o por un familiar querido. Tomas antihipertensivos desde hace años, te quedan 5 pastillas, el precio está por las nubes y además no se consigue. Empiezas a preguntarle al vecino qué es lo que él toma para ver si con eso resuelves. Con esta guía se pretende acompañar al paciente para evitar cambios en la prescripción del medicamento, la disminución del número de dosis y sin duda se pretende mantener el control de tu tensión arterial y por ende la mejora de tu salud. En mayrapradosalud.wordpress.com pongo a disposición el material con la esperanza de que continúen las acciones de promoción de la salud sin el calificativo en tiempos de crisis. Venezuela en bienestar. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, preocupado por tu salud y el Fondo de Previsión Social FONPRES CIB ha diseñado un sistema de salud que te ofrece servicio de atención primaria, consultas vía internet, ambulancia, farmacia, odontología, dermatología, fisioterapia, HCM y el servicio funerario. Adquiere nuestro plan de salud 2017. Visítanos cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En mi cochinito favorito, la carne de cerdo la puedes pedir cruda o lista para llevar a tu casa y disfrutarla con tus amigos y familiares. Pide todo con sus acompañantes tradicionales y de postre, las exquisitas fresas o melocotón con crema. En las Mercedes, calle Nueva York, te espera mi cochinito favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto o profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hay distintas formas de entender el mundo que nos ha tocado vivir y en RCR se las exponemos día a día. Tratamos de entender y explicar los hechos que se convierten en noticia. Con ímpetu pero sin gritar, porque la realidad no se puede tapar. En una Venezuela que cuenta con su constitución y un marco legal, pero que el gobierno viola a diario, dejándonos a todos en el desamparo. Con pluralidad y respeto, porque todos somos venezolanos. RCR, una visión amplia y contrastada de lo que sucede día a día en la calle. Ahí, donde todos nos encontramos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y durante la pausa, escuchábamos, además tratábamos de ver la intervención de los dirigentes de oposición en el Parlamento Europeo y daba cuenta el presidente de la Asamblea Nacional de la crisis económica profunda que atraviesa nuestro país. A esto hay que sumar, lo que está ocurriendo con la principal industria de la cual vivimos, Petróleos de Venezuela. Saludamos en línea telefónica a Sari Levy, nuestra siguiente invitada. Ella es economista, profesora universitaria, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un saludo a todos.
Pues le pediría una primera valoración de su parte acerca del tema que nos ocupa. Hace algunos años, 1 o 2, la academia, advertía ya en un documento sobre la crisis en nuestro país, acerca de lo que estaba pasando con Petróleos de Venezuela, y destacaban, me corregirá nuestra invitada si me equivoco, que en Venezuela ingresaron más de $1 millón de millones de dólares que nadie sabe dónde están, por cuenta en buena medida de la exportación de petróleo. Quisiera un comentario de su parte, profesora, acerca de este tema. ¿La escuchamos? Bueno, la verdad que el cambio que ha vivido el país y en particular la industria petrolera frente al pasado es tal que pareciera mentira que nosotros tuvimos una de las empresas más importantes del mundo. PDVSA hoy está sumida en un colapso, tan importante, porque no solamente es el problema de la producción, que cada vez observamos cómo se reduce la misma, porque ya realmente el planteamiento de la caída de los precios petroleros ya no esconde la realidad de la industria. Más bien, en los últimos tiempos hemos observado a lo largo de este año cómo el precio petrolero ha ido subiendo paulatinamente, pero es esa reducción tan importante que tiene PDVSA en su producción que no le permite fungir de esa fuente de ingresos que motorizaba la dinámica venezolana. Entonces, naturalmente, eso implica un cambio totalmente, o sea, de ser un país que dependíamos del petróleo, ahora dependemos de las exportaciones, pero cada vez más PDVSA no puede cumplir con ellas. La realidad interna es muy grave, a PDVSA se le incluyeron actividades que no les eran propias, eso fue drenando recursos, no se invirtió en la industria y hoy en día estamos viendo las consecuencias. Bueno, y uno de los principales responsables hoy señalado o investigado penalmente en nuestro país, Rafael Ramírez, reconoce que se han hecho grandes fortunas a costa de esta situación, o al menos a costa del diferencial cambiario. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque los que hoy tienen mayores puestos de responsabilidad en su momento también formaron parte del directorio de la principal industria en nuestro país. Profesora. Lo que pasa es que el diferencial cambiario es un generador automático de unos espacios, como decimos, de arbitraje y de ventajas a algunos sectores frente al resto de la sociedad inmensos. Y eso, en el caso de PDVSA, pues generó una posibilidad de enriquecimiento inapropiado sumamente relevante. Ahora, eso le toca a los sectores, ahora viene al Poder Judicial, es quien va a tener que atender eso. La pregunta es, ¿contamos con la transparencia suficiente como para sentirnos los venezolanos seguros de que esas investigaciones se realizarán? Esa es la primera pregunta. La segunda es, pareciera que de la noche a la mañana nos hemos dado cuenta de esta tragedia, cuando llevamos reclamando y advirtiendo sobre ello por más de una década. Entonces uno se pregunta a qué se debe que durante tantos años, más de una década, hubiese un silencio cómplice frente a este tema. La verdad es que el resultado es lo que preocupa. Venezuela vive un colapso no solo en materia petrolera, vive un colapso en el todo económico y por sobre todo en el todo social. Y estamos estamos en él, hemos llegado y seguimos profundizando ese colapso a una marcha acelerada. Pero además ese colapso también lo vamos a vivir en otros servicios, en electricidad, en transporte, en fin, en todos los sectores. Y es que vuelvo a señalar, y no me canso de insistirlo, tenemos que romper con el modelo que nos trajo hasta acá, porque de lo contrario estaremos atacando aspectos puntuales de una tragedia mucho más importante que atiende a este modelo socialista. Ahora, yo le pregunto, profesora, acerca de los escenarios que tenemos por delante, porque en Venezuela vivimos de la industria petrolera. El actual presidente, el general Quevedo, que no tiene experiencia en el sector, bueno, acaba de anunciar la revisión de todos los contratos suscritos por la industria como parte, en teoría,
de este proceso de lucha contra la corrupción. Esto ha generado, preocupación, sobre todo en posibles inversionistas que también tienen sus dudas acerca de la capacidad de Venezuela para pagar sus compromisos internacionales. De hecho, ya estamos en impago parcial como producto de esta crisis. Quisiera su comentario en torno a este tema. El problema del impago de la deuda venezolana no es noticia de hoy, es noticia de hace casi un mes, y eso era también algo que se venía advirtiendo. Lamentablemente las advertencias han caído en sacos rotos y ahora tenemos todo junto y todo tiene que ser atendido. Pero si bien es cierto que hay que revisar contratos, evaluar la legalidad de los mismos, las ventajas económicas que puedan plantearse, etcétera, lo que en Venezuela hay que hacer es producir y producir mucho más. Y para producir más, no depender únicamente del petróleo y atender la crisis social que todos vivimos, tenemos que destapar los controles, aflojar esas amarras que han tenido a la economía bajo este esquema de corrupción incansable, porque ha sido una corrupción vergonzosa que ha sido alimentada a lo largo de todos estos años, y por sobre todo, insisto, romper con el modelo para que podamos salir adelante. Mientras se hacen todas estas revisiones, el ciudadano venezolano no consigue pan, no consigue carne, no consigue pollo, no llega al transporte, el transporte se para por falta de repuesto, y pareciera que esa realidad la queremos tapar a partir de una supuesta revisión en pro en pro de la transparencia y en contra de la corrupción, cuando es el modelo que lo soporta el generador de todo esto. Además, un modelo que nos ha llevado a un proceso hiperinflacionario nunca conocido en nuestro país, ¿correcto? Así es, estamos hablando de que prácticamente hoy en día tenemos una inflación del 20% por semana, inflación que no tienen los países ni siquiera en un año. Y esto, además del problema de la economía real que hemos planteado y la caída de la producción local, la caída de las divisas que impulsa a los precios para poder cumplir simplemente con la reposición de inventarios, se suma a ello una política monetaria que genera masa monetaria sin control y que obviamente insufla este flagelo que tanto daño nos hace a todos. Si impuesto alguno hubiese en el mundo que fuera perverso, ese es la inflación, puesto que ataca a quien menos activos posee. Y eso es lo que ha sido el resultado de estos 18 años de tragedia socialista en el país. Nos decía el diputado Elías Mata que ellos en la Asamblea calculan inflación por encima de 2000% este año. Insisto, esto jamás lo habíamos visto en Venezuela. El próximo, si no ocurre nada, incluso el escenario será mucho peor. Yo quisiera su comentario, profesora, en torno a este tema. Sí, efectivamente, los datos apuntan hacia esos números y lamentablemente, a menos que se tomen medidas drásticas de cambio de rumbo, definitivamente los escenarios que se nos presentan para este año entrante son sumamente oscuros. Los números dan terror tan solo de decirlo, no solamente en inflación, devaluación, caída del producto y paralización de la economía. Por lo tanto, es una exigencia y por eso insisto en revisar no solamente los aspectos puntuales que hemos señalado en esta conversación, María Alejandra, sino en el modelo de fondo, que es el que ha dinamizado toda esta tragedia. Ahora, profesora, ustedes en la academia, se han planteado escenarios para hacerle frente a lo que viene en Venezuela. Algunos hablan desde el sector productivo y esta palabra es tremenda, de catástrofe, sobre todo por la situación de la siembra, de la producción de alimentos en nuestro país. ¿Se han planteado ustedes qué hacer, cómo afrontar una crisis de estas dimensiones? Desde los sectores académicos y profesionales, en diversos momentos hemos señalado alternativas. Son muy difíciles de prever
el grado catastrófico al cual nos vamos a acercar y de atenderlo. Y es por eso que desde hace tiempo también se planteó la necesidad de una ayuda humanitaria, pero lamentablemente hemos encontrado siempre oídos sordos a las advertencias y esa es nuestra preocupación. Uno puede sentarse a proyectar escenarios, a plantear acciones, decisiones que hay que hacer, pero no pareciera haber la voluntad política para atenderlo, porque ello significaría reconocer el fracaso del modelo impuesto. Y es por ello que, vuelvo a insistir, si no hay un reconocimiento real de la esencia del problema, pues estaremos poniendo, si acaso, pañitos calientes, porque ni siquiera eso se está colocando hoy en día desde las esferas gubernamentales. Los sectores productivos son víctimas de toda esta realidad, como lo somos los ciudadanos, que vamos a vivir un año 2018 realmente fuera de las perspectivas que cualquier ciudadano venezolano haya tenido. Creo que definitivamente el socialismo del siglo XXI nos va a llevar a vivir la tragedia que vivió el país en el siglo XIX, justamente cuando la guerra civil. Bueno, de hecho, conversando con el presidente de Conindustria, él advertía que de las 3.000, un poco más, empresas que quedan en ese sector en nuestro país, seguramente si las cosas siguen como van, desaparecerán 1.000 el próximo año, con el impacto que esto significa en materia de escasez y de inflación en nuestro país. Bueno, esta es la situación, que hay muchas empresas que no saben si van a poder abrir sus puertas a comienzos del año entrante. Ya no es un asunto de decisión individual, sino de imposición de la realidad. Si tus ventas no te han permitido adquirir la materia prima, por ejemplo, para la producción del año entrante, porque la divisa se ha disparado a tal nivel en el mercado libre que no puedes hacerlo y no existe el mercado oficial de divisas, o, por ejemplo, simple y llanamente la materia prima ha desaparecido o no tienes el combustible necesario para procesarla. Realmente se han abierto, ya no son cuellos de botella, son troneras de botella, porque son huecos muy profundos que hay que atender y que tienen paralizado al aparato productivo. De ahí la gran preocupación que hemos tenido siempre de que nos acercáramos a este escenario, pero pareciera que el escenario ya llegó y la situación la vamos a vivir con una profundidad crítica en este 2018. Profesora Sari Levy, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Economista, individuo de número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, bueno, expresando opinión acerca de los escenarios que tenemos por delante y la situación de la principal industria en nuestro país. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Son las 7:48. Es la hora de aprovechar el tiempo para realizar tus operaciones con la banca electrónica Banesco. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, la actual situación económica del país nos ha llevado a la revisión y aprobación de nuestro tabulador de sueldos y salarios cada 3 meses, a fin de garantizar tu poder adquisitivo. Y al estar solvente podrás disfrutar de los múltiples beneficios que te ofrece tu CIB. Para mayor información visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ahora, una sonrisa perfecta no es solo cuestión de salud, sino de estética. Guillermo Rodríguez Cova, odontólogo especialista en rehabilitación estética dental, es reconocido en el país con años de experiencia en tratamientos para darte la mejor sonrisa. Ubícalo en el CCCT, previa cita al 0414-831-4638 y en el Instagram @GuillermoModo.
En Lenel Shot consigues de todo un poco para ti que te gusta vestir casual, elegante y sobria. Lenel Shot te ofrece top, vestidos, blusas, short, pantalones, falda, calzado, monederos, labiales, collares y mucho más. Lenel Shot en la planta baja del local 153 de Merpoeste en Chacao, diagonal al estacionamiento del Sambil y frente a Seguros Mercantil. Infórmate en WhatsApp por el 0412-804-5653 o 0424-162-9489 y en Instagram @Lenel Shot. Lenel Shot es moda y algo más. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto profesional afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, dio inicio al sistema de previsión social del año 2017. El mismo contiene el plan de hospitalización, cirugía y maternidad, el plan de asistencia primaria de salud y el plan de beneficios derivados de la solvencia. Con estas opciones tendrás a tu alcance la alternativa que necesites para atender tus requerimientos de salud. Para mayor información visita cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. La emoción magallanera va viento en popa. Disfrute el encuentro de hoy entre Tigres de Aragua y Navegantes del Magallanes. Desde el estadio José Bernardo Pérez de Valencia. A partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años, campeones por siempre. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv. La radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y acaba de terminar la intervención del alcalde metropolitano Antonio Ledesma en el Parlamento Europeo a propósito de la entrega del premio Sájarov a la oposición venezolana. Pudieron hablar el presidente de la Asamblea, Julio Borges, está a su lado, y el alcalde metropolitano hoy en el exilio, saben ustedes, preso político, quien huyó recientemente del país, y esto ocurre en tanto, bueno, hoy en teoría se conoce los datos de producción que maneja la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, y allí se va a reflejar la difícil situación que está atravesando nuestro país. En teoría, esa es la expectativa. Por primera vez en años, Venezuela produce menos de 2 millones de barriles diarios, y esto en medio de una lucha interna encarnizada en el partido de gobierno, que señala como responsable o como uno de los principales responsables al expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Antes de despedirnos, algún mensaje, Argenis. Nos llegan varios a través de distintas vías. ¿Qué dicen a través del sistema TILO? Nos dice Jorman Sculpi, envía saludos desde Fort Lauderdale, en Florida. Lo que se espera para 2018 es un dólar paralelo en 3 millones, según economistas reconocidos. Otros de nuestros oyentes también participan: Elogio del Pino y Nelson Martínez. Todo lo que hicieron en el área petrolera y gasífera presuntamente fue bajo las órdenes de Maduro. No actuaban solos por su cuenta. Además, todos aparecen firmando el decreto de Ecocida y la deforestación del arco minero. El fiscal de facto también debería detenerlo, pero es su jefe y no lo hará. José Blanco. Por cierto, al fiscal actual designado por la Constituyente también se señala en una denuncia sobre manejos irregulares cuando era gobernador del estado Anzoátegui. Así lo ha dicho públicamente Luis Ortega Díaz, fiscal general en el exilio. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación. De Ulitz Arcaya en la gerencia de producción.
En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, Rosa Vázquez y María Alejandra Silva. En los controles, David Pérez y César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros